revolving son las que dan líneas de crédito con intereses abusivos, y es posible que igual tenga usted una en el monedero y no lo sepa. Esos intereses que les decimos pueden dispararse, pero hasta el punto de que estamos hablando entre un 20 y un 30%. De hecho, hay clientes que se ven obligados a pedir una segunda tarjeta revolving para poder pagar la deuda de la primera. Laura Torres, hablamos de deudas de miles de euros por créditos de apenas 300 euros. Pues sí, María, una auténtica pesadilla lo que ha vivido hoy la persona que está con nosotros, que es Juan Manuel. Se hizo una tarjeta de este tipo en 2001, una tarjeta que, bueno, un agente comercial le ofreció en un centro comercial y con las palabras crédito fácil, pago fácil, y Juan Manuel pues firmó ese tipo de tarjeta y lo que no se dio cuenta es que se estaba viendo ante un problema que le ha durado muchísimos años hasta que ha llegado ahora el momento que la Audiencia Provincial de Valladolid le ha dado la razón y le han devuelto esas comisiones e intereses que ascienden a más de 8.000 euros. Juan Manuel, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha sido un daño moral, psicológico y económico? Es que el daño económico está por un lado, que es importante, porque el dinero tiene su importancia, pero luego para mí es haberle ganado al banco, por un lado, a través de Israel, que es un buen profesional, y por otro lado, el acoso al que me he visto sometido de llamadas de teléfono a mi entorno familiar y a mí. Empezar un lunes a las 8, la 1:30 de la mañana y acabar un sábado a las 9 de la noche llamándome continuamente, días de una llamada, 2, 3 llamadas, y eso deteriora psicológicamente a cualquiera. ¿Cuál es el modus operandi? Ese día de 2001, cuando llega, le ofrecen esa tarjeta. Estoy en el centro comercial, dice que le interesa una tarjeta, digo, bueno, pues será una tarjeta normal. El hombre este también decía, hombre, es que tengo que llegar, bueno, pues no te preocupes, dame la tarjeta. Entonces firmé un contrato y a los 15 días o 20 días me mandaron la tarjeta a casa. ¿De qué tarjeta estamos hablando? De la tarjeta de Citibank en principio. Y luego, ¿qué pasa? Que eso lo pasó a Banco Popular y por último a Wizzing. Y entonces usted firma, tenemos aquí el contrato que él firmó, por ejemplo, lea lo que le aparece aquí. Solo Citibank Visa le ofrece tantas ventajas. Y luego viene esta letra pequeñita, que es el contrato. Esta letra pequeña que nos comentaba antes, que incluso en el juzgado el juez tuvo que ampliar. Hubo que ampliarla porque era incapaz de leer esto. Incluso hay alguna sentencia que esto lo consideran ya abusivo, solamente la letra, por lo pequeña que es. ¿Y aquí qué le pone en pequeñito? Pues aquí pones, por ejemplo, que el TAE es al 24,6 y luego las comisiones por impago, que eran 2.000 pesetas, el equivalente a 12,02. ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo eso han ido ampliando a 25 euros Citibank y luego a 35 Wizzing. Lo cual es una... Y no solamente son los gastos esos, es que eso genera intereses y se mete en el capital del crédito, y lo cual es horroroso. ¿Las llamadas iban de lunes a sábado? Sí, ellos en cuanto a las 8:30 entraban allí, empezaban a llamar, podían ser 9:20, las 9, pero vamos, y luego decías, bueno, pues por la tarde se habrán ido, que va, a las 8:30 todavía antes de que cerrasen, pues te hacían la última llamada. ¿Llamaban a usted, a la casa, familiares? Sí, completamente, me llamaban a mí, luego mi mujer estaba en casa porque tenía movilidad reducida, y pues la llamaban y me decían, cuando ya, ¿qué pasa? Pues me llamaban, llamo estos otra vez, digo, bueno... Eso ha sido horroroso, ha sido un machaque muchos años. ¿Y qué le decían? ¿Que tenían una deuda que pagar? Tenía una deuda con ellas y tal, y ¿cómo íbamos a pagarlo? Digo, bueno, pues una cosa le pagaré. No, es que tiene que... Digo, no, yo una cosa, cuando tenga dinero del abono, lo que pueda abonarle y tal. Llegabas a un compromiso, lo pagabas, al mes siguiente pasaba cualquier percance, el que fuese más pequeño, otra vez vuelta a la carga. Y eso era una cosa que era recurrente, continuamente era una cosa que estaba sucediendo, cada X tiempo volvían a la carga. Israel es el abogado, estamos hablando de miles de euros de intereses. Sí, bueno, en este caso, que llevaba desde 2001 con la tarjeta, han sido 6.000 euros en concepto de intereses y 2.000 euros en concepto de comisiones, más el crédito que le quedaba pendiente, que llegaba casi a 1.000 euros, que tampoco lo tendrá que pagar. Lo que yo creo es que hace falta una solución legal para esto, porque tiene que haber muchos afectados seguramente de este tipo de tarjetas. No tenemos una ley que limite los tipos máximos por tipo de préstamo como en otros países, y hemos tenido que acudir a una ley de 1908, la ley Azcárate de represión de la usura, para atacar esta situación. Y yo creo que va siendo momento de que nos sentemos a reflexionar sobre un nuevo fraude bancario, porque yo creo que ya llueve sobre mojado, ¿no?
después de preferentes, cláusulas suelo y otro tipo de escándalos, el que ahora parezca que vaya a venir una nueva oleada de demandas sobre las tarjetas revolving de los bancos, ¿no? A pesar de que el contrato esté firmado, el juez os ha dado la razón. Sí, porque el contrato está firmado, pero ten en cuenta que nosotros podemos firmar en un contrato que nos dejamos cortar un brazo y eso no sería válido, no sería contrario a la ley. Entonces, en este caso lo que ha ocurrido es que los intereses que se establecen son el doble del interés superior, el doble del interés normal del dinero. Y eso es lo que dice la ley Azcárate de 1908, que hay usura cuando se aplica el doble del interés normal del dinero. La dificultad principal ha estado en establecer cuál es el doble del interés normal del dinero, y para eso lo que hemos aportado al procedimiento han sido estadísticas del Banco de España que decían que este tipo de préstamos, más o menos, este tipo de préstamos o similares deberían estar a un interés de alrededor del 10%, tomando como estadística lo que han aplicado todos los bancos de España, ¿no? Entonces, el doble estaría sobre el 20, pues el 24 es usura. Israel, buenos días, soy María. 4,6 lo que aplicaba esta tarjeta. Israel, buenos días, agradecerte que estés hoy en directo con nosotros, sobre todo felicitarte. Antes hablábamos aquí de bancos, de la ley hipotecaria, decíamos la banca siempre gana. Yo sé que ha sido esto una tarea muy dura, entiendo que tener la compañía de Juan Manuel y pelear por lo que le pasaba os ha ayudado, pero ¿qué mensaje le lanzarías? Si hay algún espectador de la mañana que tenga sospechas o que esté viviendo algo parecido a lo que estaba viviendo Juan Manuel, ¿qué les decimos? Bueno, pues yo creo que hay algo sencillo de hacer que nos ayuda además mucho a los abogados después a la hora de reclamar, que es que los propios clientes hagan sus reclamaciones extrajudiciales, que son gratuitas, y dirigiéndose al servicio de atención al cliente de un banco, uno puede pedir información, copia de los contratos, extractos, para intentar saber un poco mejor en qué situación nos encontramos, y además eso puede tener consecuencias jurídicas después a la hora de plantear un pleito, con lo cual lo primero que le recomiendo a la gente es que haga reclamaciones extrajudiciales, bien a través de un abogado, bien ellos mismos buscando información por internet, al servicio de atención al cliente de los bancos que les estén aplicando este tipo de intereses que se han considerado usurarios, ¿no? Juan Manuel, darte un beso, también felicitarte. ¿Cuál suele ser o dónde se hace? Pues este tipo de tarjetas son tarjetas normales y corrientes, operan como una tarjeta normal y corriente, con la salvedad de que cuando tú vas gastando y amortizas un X dinero, unas cuotas, te vuelven a dejar disponer de ese dinero, es como una línea de crédito, ¿no? El problema es que se ponen modalidades de pago muy pequeñas, y eso, unido a que los intereses son muy altos, hace que el préstamo capitalice, es decir, que los intereses que nos están pagando normalmente generen a su vez intereses, y eso lo convierte en un préstamo trampa imposible de amortizar, salvo que uno llegue de golpe y pague con todo el dinero, cosa que muchas veces pues la gente no puede hacer, ¿no? Y se vea sometida a estas situaciones de acoso por parte del banco, como ha relatado mi cliente. Juan Manuel le decía, estará contento, pero cuéntenos cuánto ha durado esa odisea, cuánto tiempo ha estado peleando, y venga llamadas, y venga una ventanilla y otra ventanilla, pues, ¿cuánto? Vamos a ver, bueno, llamadas yo calculo que a lo mejor han sido 10 o 12 años, sistemáticamente. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía otras preocupaciones, porque como era muy importante en la... ¡Qué aguantes! Usted es un deportista de élite, ¿eh? 2001, no es de hace... Bueno, un poco menos. Lo que pasa es que, bueno, ya llega un momento que ya agotan con toda la paciencia, y decidí, pues bueno, ponerme en manos de un buen profesional como es Israel Calzada, y muy bien. Pero nos costó yo tenía decidas más o menos claras, pero Israel era un poco reacio a este tema porque se dedicaba a otras cosas, y esto, bueno, pues era las primeras cosas que había que hacer, claro, porque en Valladolid hemos sido los pioneros, en otros sitios hay sentencias de audiencia provincial, digo, de juzgado de primera instancia, pero hasta que llegas y que el órgano superior te lo corrobore es muy importante porque se transforma en una cierta jurisprudencia, y la gente que está en esta situación, supongo que se anime. Yo les invito a todos a que se animen a reclamar, porque hay que ver, de vez en cuando, los que somos una pulguita nos enfrentamos con un elefante, es una pelea de... Juan Manuel se ha ganado el cielo, hay mucho equilibrio. Juan Manuel se ha ganado el cielo, porque decíamos que a paciencia no le gana nadie en este país. Yo creo que ya oficialmente ya tiene el título de la gran paciencia. A mí me llaman 3 días seguidos y me mosqueo. Imagínate, 10, 12 años. Tienen una técnica, además. Hay un edificio en el norte de Madrid de varias plantas. Sí, pero es que además el problema que había... Sí, cuento, hay un edificio en Madrid. El problema... Ah, sí, perdona. Si es que vamos con retardo y parecemos aquí con el retardo. Sí. Bueno. Es que el problema no es que me llamasen una vez al día. Es que había veces que me llamaban 3 veces al día. Exacto. Unas a mí, otras a mi mujer, que tenía una enfermedad bastante chunga del sistema nervioso, y eso la alteraba. Entonces se alteraba, se ponía peor, y a mí me afectaba también. Eso es horroroso. El acoso a lo que nos someten es una barbaridad.
Juan Manuel, un placer conocerte, felicidades de verdad también a Israel, a tu abogado, y agradecerle a Laura esta conexión, que espero que hayamos ayudado a mucha gente y sobre todo que sepan que si tienen la sospecha ya saben lo que tienen que hacer, dirigirse a su oficina bancaria y solicitar todos esos papeles, como nos decía Israel, para empezar a construir la casa y ver evidentemente a dónde vamos después, si tenemos que poner denuncia o no, como Juan Manuel. Un abrazo grande a los dos, decíamos paciencia, Juanjo, sí, toda la del mundo. Hay un edificio en el norte de Madrid de varias plantas, no voy a decir de qué entidad bancaria es. ¿Sí? La mitad de las plantas están llenas de jóvenes que hacen llamadas para venderte esas tarjetas y la otra mitad de jóvenes que con una técnica precisa llegan a hacerte una llamada hasta cada 15 minutos. ¿Qué dices? Diciéndote, no has pagado, has hablado con tu familia, has hablado con tu primo, se meten con tu... Te lo digo porque he investigado un poco cómo funciona. Ah, yo pensaba que me ibas a decir, es que me ha pasado. No, algunos afectados me han contado, el acoso es tremendo. Hasta tal punto que hago la siguiente propuesta. Estas tarjetas deberían, porque son como la heroína, este tipo de crédito fácil, es muy fácil que enganche a la gente. Deberían llevar un cartelito como los paquetes de tabaco, avisando de las consecuencias y de los intereses tan abusivos que tienen. Bueno, vamos con una de las imágenes que traemos ahora aquí en la mañana, que empiezan con ese apagón en Argentina.